Buenas tardes, profesor y compañeros. A nosotros nos corresponde hablar acerca del arte romántico. Esa exposición va a estar a cargo de la compañera Paula Aguirre y mi persona, Ayana Campos. Esperamos que esa exposición sea de mucho agrado para ustedes, ya que fue realizada con muchísimo empeño. También vamos a hablar de los principales autores del arte romántico de diferentes países. Entre los años de 1776 y 1777, óleo sobre lienzo es la técnica utilizada. Las medidas de esta obra son de 184 por 229 centímetros y tiene como exposición la Galería Nacional de Arte en Washington. El pintor norteamericano John Copley hizo este retrato de su familia poco después de instalarse con ellos en Londres. Se autorretrata al fondo de todo, mirando hacia el espectador muy serio, con uno de sus dibujos en la mano. Su esposa Susana está sentada en el sofá, abrazando cariñosamente al único hijo varón del matrimonio, mientras que una de sus hijas se le agarra como lapa al brazo para pedirle mimos. La única formalita es la que está sentada en el centro, que posa como una señorita mirándonos fijamente, con una expresión un tanto inquietante, como si estuviera de vuelta de todo. El señor que está justo detrás de ella es el suegro de Copley, Richard Clark, con una de sus nietas en el brazo. La niñita se retuerce como águila y agita su sonajero en la oreja de su abuelita. La siguiente obra se llama Retrato de George Washington, realizada en 1796 por el artista Gilbert Stuart. La técnica que se utilizó fue óleo sobre lienzo y sus medidas son de 121 por 94 centímetros. Esta obra se puede ver en la Galería Nacional de Washington. Cuando pintó este cuadro, Gilbert Stuart era el retratista más famoso de los Estados Unidos. El presidente George Washington ya había posado para él unos años antes y el resultado fue tan bueno que Martha Washington, la esposa del presidente, le encargó al artista una pareja de retratos para colgarlos en su casa, uno de ella y otro de su marido. Stuart pidió in situ al rostro de ambos, dejando el fondo y el cuerpo sin acabar para no hacerles perder el tiempo al presidente y a la señora. Pero el caso es que nunca los acabó. Prefirió dejárselos tal cual para no tener que entregárselos a los Washington. ¿Y por qué? Porque Washington se había convertido en el padre de la patria y todo el mundo quería tener un retrato del presidente. A Stuart le llovían los encargos y no le convenía desprenderse del retrato. Sabía que era muy bueno y prefería utilizarlo como modelo para hacer copias y venderlos rápidamente. De hecho, él mismo comentaba que el retrato del presidente era como una factura de $100, que era el precio que cobraba por cada copia. Al día de hoy se conservan más de 70 copias realizadas por él, aunque se sabe que pintó muchas más. El negocio le salió redondo y su cuadro se convirtió en el retrato oficial del presidente y acabaría impreso también en los billetes de $1. La siguiente obra se llama Little Miss Hunt de Samuel Morse. Nació de la buena palabra de Philip Holmes a su hermano Isaac. Philip estaba contento con los retratos en Morse que había encargado previamente el canciller Ken de Nueva York y el escultor Werther, por lo que sugirió que a Isaac contratara a Morse para crear el retrato de su hija, la modelo de esta pintura. Esta niña tenía 9 años. Philip todavía apreciaba la habilidad de Morse,
quien estaba a punto de inventar el código Morse y el sistema de telégrafo. La siguiente obra se llama Pepper Pot, una escena en el mercado de Filadelfia. Fue realizada por el artista John Lewis Krimmel, estadounidense pero nacido en Alemania. Esa obra se realizó en 1811. El artista John Lewis tomó como inspiración los puestos del mercado de Filadelfia, tomando en cuenta sus fascinantes contrastes de etnia, su clase social y la económica, edad y carácter también. Pepper Pot revela el deleite de los artistas con su nuevo entorno y capta los encantos únicos de Filadelfia. Ese es el primer óleo pintado por uno de los primeros pintores del género estadounidense y es igual de excepcional por su presentación como a una persona de color liberada del trabajo en la ciudad, colocando como el centro de la composición el vendedor de sopa, conocido a través de muchos relatos de Filadelfia a principios del siglo XIX. Gritaba a los transeúntes: pimentero humeante, pimentero humeante, pimentero humeante. El siguiente cuadro que vamos a observar lleva por nombre El beso y es del pintor Francesco Hayez. Él fue un pintor italiano y este cuadro se encuentra en Pinacoteca de Brera en Milán, Italia. Es uno de los cuadros más bonitos del romanticismo. Este cuadro se convirtió en el manifiesto del romanticismo italiano y el pintor realizó 3 versiones diferentes de él. Si bien a primera vista parece la personificación de la pasión juvenil a través de 2 amantes entrelazados en un beso apasionado, la profundidad de esta sugerente obra va mucho más allá, ya que está cargada de símbolos alegóricos que representan unidad nacional, el patriotismo y sin duda alguna el compromiso político y militar de aquella época. El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich, se encuentra en el Museo de Kunsthalle de Hamburgo, en Hamburgo. Esta obra se considera la síntesis de algunos de los principales valores del romanticismo. Bien, qué mejor manera de inmortalizar los sentimientos intensos, dramáticos y melancólicos de este movimiento del siglo XIX que con un caminante de espaldas frente a un paisaje tempestuoso. Lo que este maravilloso lienzo representa no es una historia, como en las demás pinturas que hemos visto hasta el momento, sino más bien representa un estado emocional, el concepto de infinito, el vagabundo y las imperfecciones del alma y de los sentimientos. El caminante sobre el mar de nubes es el paradigma del romanticismo alemán, que vino a ser muy diferente del francés y del italiano. Teodoro Géricault nos regaló su obra La balsa de Medusa, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Podría decirse que se trata de uno de los lienzos más bonitos del romanticismo e incluso de los que se encuentran en el Museo del Louvre. Es inevitable emocionarse cuando se contempla en persona este cuadro de enormes dimensiones. Inicialmente, la balsa de Medusa fue motivo de escándalo y de turbación, ya que narra un acontecimiento trágico basado en hechos reales. El naufragio acontecido en 1816 que costó la vida a cientos y cientos de soldados. El pintor representó en esta obra la tragedia y lo hizo con un sorprendente realismo para la época. Este cuadro marca el paso del neoclasicismo que para aquel entonces todavía caracterizaba el arte francés. Tuvieron que pasar varios años para que esta pintura se comprendiese con todo su alcance. Y bueno, vamos a observar una nueva obra de arte. En este momento estamos observando La carreta de heno, de John Constable. Este cuadro se encuentra en la Galería Nacional en Londres.
No podemos dejar de hablar de John Constable, ya que fue otro de los grandes representantes del romanticismo inglés. Se dedicó en cuerpo y alma a la representación de paisajes bucólicos. Su obra maestra es esta precisamente que estamos viendo, La carreta de heno, un lienzo de grandes dimensiones que en su época causó un verdadero escándalo por la técnica empleada, ya que prácticamente parecía impresionista por las pequeñas pinceladas que definen el paisaje. Mientras que en Londres esta novedad se consideró irreverente y deliberadamente provocativa, en Francia conquistó a numerosos seguidores. No cabe duda que la naturaleza también es la protagonista para este artista. Para concluir, podemos decir que el romanticismo como periodo histórico se caracterizó por ser una protesta contra el realismo. Se consideró como una forma de vida y de expresión que llevó a los hombres a enfatizar en la imaginación y la intuición. También el romanticismo quiso revivir el mito y la poesía. El movimiento romántico resaltó las verdades que se descubren desde el sentimiento y dio a entender que la razón no siempre tiene una explicación para todo. También podemos decir, una de las conclusiones, que la extensión del romanticismo varió mucho debido a que tuvo influencias de las culturas. En la actualidad existen algunas manifestaciones de romanticismo, ya no como un movimiento de la época, sino como un legado de la historia, del arte y del pensamiento. Bueno, y así llegamos al final del recorrido que hemos hecho por este Museo del Arte del Romanticismo. Esperamos que les haya gustado. Gracias a todos por su atención y los invitamos a que sigan informándose, que busquen todos los artistas y todas las obras que marcó esta época, que sin duda son de gran importancia y que nos pueden mostrar muchas riquezas en cuanto a arte se refiere.